Buenas tardes, ¿se escucha bien? En la búsqueda de encontrar un marco de referencia para abordar estos nuevos tiempos, es necesario contar con un mapa de ruta que nos permita continuar articulando con coherencia. En relación a ello, recibimos a la conferencista licenciada Mariana Maggio, quien se replantea: ¿y ahora qué hacemos? Enfoque prospectivo. Bienvenida, un aplauso para ella. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias, ANEP, por la invitación. Les pido por favor que me confirmen si me están escuchando bien. Sí, se escucha claramente. Bueno, es un gusto para mí estar acá con ustedes. Me hubiera encantado estar de manera presencial, pero bueno, el encuentro fue cambiando de fecha y yo en esta ya estaba comprometida para otra actividad en Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo. Sin embargo, bueno, les quiero contar con mucha alegría que estuve hace 2 semanas atrás en Montevideo. Qué grato es volver, qué grato es poder empezar a reencontrarnos físicamente. Claro que lo digo considerando que me preparé prácticamente toda mi carrera profesional como tecnóloga educativa para trabajar en la virtualidad, para explorar sus potencialidades. Y bueno, es un gusto para mí compartir hoy aquí con ustedes las ideas en las que vengo pensando desde antes de la pandemia, durante la pandemia, y también hacer esta suerte de enfoque prospectivo del que hablaba recién la colega. Voy, si me permiten, a compartir pantalla y me confirman cuando la estén viendo, por favor. Un segundo y allá vamos. Ahora les pido si por favor me confirman si están viendo bien mi pantalla. Y se escucha bien y todo lo demás. Sí, se escucha y se ve. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Acá la invitación es a, bueno, contestar esta pregunta difícil, pensar en perspectiva. Para llegar ahí voy a hacer un pequeño recorrido, como les decía recién, que tiene que ver con contarles un poco de dónde vengo. Hace muchos años que desde mi rol como profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, viajo a Uruguay, a diferentes lugares para trabajar con diferentes instituciones y decirles que me parece muy importante reconocer que Uruguay llegó a la pandemia con una preparación importante, y esa preparación tiene que ver sin lugar a duda con todas las materias que se tomaron, todas las decisiones que se tomaron en materias de políticas de inclusión digital y de inclusión digital en el sistema educativo. Entonces, probablemente en algunos casos las cosas que planteo refieren a la complejidad de la situación de inclusión en la región, que no necesariamente coincide con la realidad de Uruguay, de ANEP y de Ceibal. Pero bueno, creo que en el conjunto todos estamos recorridos por desafíos muy importantes. Contarles que desde mi lugar en la Cátedra de Tecnología Educativa, en la Maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hace ya bastante tiempo que vengo pensando en términos de un enfoque prospectivo que tiene que ver con la idea de reinventar la clase, con la idea de pensar que hay algo de cómo veníamos haciendo las cosas, y esta es una idea desarrollada antes de la pandemia, que me parece que no termina de alcanzar a la hora de pensar el conocimiento en la contemporaneidad, los modos en que aprendemos, las formas en que nos socializamos, jugamos, accedemos a diferentes expresiones de la cultura. Hay algo que empezó a hacer ruido hace ya tiempo. Michel Serres dice que ese ruido se escucha especialmente en clase, porque nuestros estudiantes murmuran y después dejan de murmurar y empiezan a hablar cada vez más alto, cuando nosotros hacemos muchos esfuerzos por seguir explicando algo que ellos no necesariamente quieren escuchar en ese momento, en esa situación. ¿Por qué
porque en muchas otras expresiones cotidianas forman parte de una cultura que tiene rasgos asociados a lo que hoy se denomina on demand, donde uno elige lo que quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer, por ejemplo. Con esta comprensión, nosotras con el equipo nos preguntamos, bueno, pero ¿desde dónde se reinventa la clase? Y decidimos justamente hacerlo, les estoy hablando del año 2015-2016, desde el reconocimiento de que las tendencias culturales estaban cambiando. Nuestros estudiantes estaban en las aulas con sus teléfonos celulares, mientras hacíamos esfuerzos por explicar, estaban haciendo otras cosas, estaban, por ejemplo, registrando, grabando, a veces transmitiendo en línea lo que estábamos haciendo a otros estudiantes que no necesariamente estaban ahí. Formaban parte de fenómenos culturales como por ejemplo los videojuegos, donde todo el tiempo están a los saltos, donde eligen recorridos, donde, bueno, claro, ¿cómo si sucede todo esto nosotros pretendemos que estén todos al mismo tiempo haciendo lo mismo acá sentados? Ahora bien, cuando dijimos vamos a trabajar con las tendencias culturales, vamos a hacer didáctica en vivo, también se empezaron a mover otras cosas, y entre las cosas que se movieron, una fuerte tuvo que ver con decir, vamos a trabajar con problemas reales, con los problemas que nos rodean, que están en la comunidad, que están en la sociedad, a veces más cercana, más lejana, pero vamos a construir una propuesta que está encarnada en una mirada problematizadora de lo que sucede. Eso, por supuesto, tiene un espíritu claramente freiriano. Yo digo, a 100 años del nacimiento de Freire, que se están cumpliendo este año, ya vaya que tendríamos que honrar, ¿no?, su perspectiva. Y su perspectiva es decir, bueno, la realidad hay que mirarla desde una perspectiva problematizadora y trabajar con eso. Y es ahí donde emerge la conciencia crítica, a la vez que se generan inserciones sociales que quedan como marcas en esa comunidad para la cual se construyen ideas, soluciones, prototipos o lo que fuera. Además dijimos, como nuestros estudiantes son quienes mejores pueden hablar y dar cuenta de estas tendencias culturales, codiseñemos la propuesta con ellos, la propuesta de enseñanza. Preguntémosles qué quieren vivir en clase, qué les pasa. Y además pensemos que en cada situación uno debería apuntar a la construcción de conocimiento original. No venimos acá exclusivamente para repetir lo que dicen los libros. Venimos para generar algo distinto, para que en algún sentido, en esta clase reinventada, todos tengamos la sensación de que estamos inventando algo, que se justifica estar acá para algo que no es lo que ya está pautado desde hace meses o a veces años en el currículum, en la planificación, en los libros de texto, y de lo cual la clase es un reflejo. Bueno, en nuestras clases, a partir de esto, empezaron a ser bastante distintas, hicimos experiencias con este enfoque que denomino de didáctica en vivo, casi les diría en todos los niveles del sistema educativo, y eso hizo que estuviéramos más afuera del aula que adentro del aula, primero en los pasillos, en los patios, en las calles, en los museos, en diferentes expresiones que tienen que ver con el espacio de lo público, y estábamos bien, por decirlo de alguna manera. Esta era una propuesta muy valorada por los estudiantes, por el equipo. Sin embargo, había cosas que seguían crujiendo, más allá de estos esfuerzos. Y para mí, hubo una lectura que me dejó muy, muy claro el asunto de por dónde estaban crujiendo, y estoy haciendo referencia al libro de Alessandro Barico, The Game. Alessandro Barico es un interesante analista de la cultura contemporánea, por supuesto también autor de algunas maravillosas novelas, probablemente ustedes lo conozcan también por eso. Barico en este libro The Game, que les súper recomiendo, se llama así también la versión en español, dice que desde hace décadas venimos viviendo una revolución mental que empezó el día que dejamos de jugar al metegol y empezamos a jugar Space Invaders, los juegos electrónicos que en su momento tenían pantalla, teclado, joystick, y que después simplemente la revolución se desplazó a los teléfonos celulares con estas pantallas táctiles, donde Barico sostiene
todo aquello que queremos vivir como experiencia está liberado en la pantalla. Nosotros accedemos a esto por estas aplicaciones que configuran una especie de perspectiva lúdica. Ese es el juego. Pensar que a diferencia de lo que nos enseñaron cuando nos formábamos, que decían, no, bueno, esto es con sacrificio, con esfuerzo, con la presencia muy cercana del docente. Todo esto empieza como a mutar también, y aquello que parecía que era el fondo del iceberg sube y navega por la superficie de la pantalla. Además, Barico dice, y para mí este es el punto clave de lo que voy a plantear en términos de perspectiva, que la revolución mental hace que la realidad tenga un doble motor, un motor físico y un motor virtual. Todo eso es la realidad, todo eso es la realidad. No hay una realidad física con independencia de una realidad virtual. Todo eso al mismo tiempo es la realidad. Imagínense, Barico lo plantea así, una realidad con dos motores, que funciona con dos motores. Uno físico, sucede acá en mi escritorio, donde estoy apoyada, pero otro virtual, que sucede en esta interacción que tengo con ustedes, en esta suerte de videollamada. Todo esto al mismo tiempo es la realidad. Y Barico dice, los docentes no lo entienden, no lo están entendiendo, o no lo están entendiendo suficientemente rápido, o no lo están entendiendo tan rápido como lo entendieron otras disciplinas. No solo critica a los docentes, pero los docentes nos critica claramente. Entonces yo pensaba, imagínense, ubíquense como en la cabeza de una docente que se dedica todo el verano a pensar cómo va a ser la propuesta pedagógico-didáctica del año siguiente, de ese año. Pensaba por cómo hacemos para lograr que eventos tales como las series de televisión, que convocan a millones de personas a discutir un tema, porque plantean plantean las cosas de maneras distintas, no secuenciales, no lineales, no con un único camino, no con un único final posible, sino de múltiples maneras, son las que están generando esa pasión por el conocer que nosotros queremos que suceda en clase. Acá elegí una foto de Dark porque es una serie que especialmente ha convocado a que millones de personas nos reunamos en las redes para decir, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Es especialmente compleja. Pero si piensan en lo que sucedió ayer, por ejemplo, que a las 11 de la noche de esta geografía se emitió el último capítulo de la temporada 3 de Succession. Ese capítulo hizo de nuevo que hubiera millones y millones de personas en las redes discutiendo cómo puede estar pasando esto, cómo puede haber pasado esto, cómo no nos imaginamos que esto que era posible pasó. De hecho, yo miré el capítulo y estaba por supuesto al mismo tiempo en Twitter, y se armaron debates después de la emisión del capítulo. Yo decidí ir a uno en YouTube, el de Cámara en Mano, que es un canal de Argentina. Había 500 personas que se juntaron para debatir el final de Succession de ayer. Y ahora hay otro debate, hoy. Eso es lo que yo quiero que suceda en la escuela. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que se mueve la cultura contemporánea. Y esa es la que nos desafía, cómo generar esa pasión, cómo generar esas ganas, cómo generar ese entusiasmo por entender y además por hacerlo con otros. Bueno, el tema nos interesa tanto que escribimos colaborativamente un libro sobre esta cuestión con las maestrandas y los maestrandos de la maestría en tecnología educativa, que se llama Clase Fuera de Serie, y que tiene entre sus coautoras algunas uruguayas, como Ana Laura Pérez y como Agustina Camaño. Entonces, bueno, contarles que son parte de este colectivo también, sus colegas que están pensando y construyendo para este análisis y este debate. Bueno, ahí estaba.
yo pensando en enero de 2020 cómo encarábamos esto, y llegaron los tiempos de pandemia que nos conmocionaron, ¿no? Digo, yo suelo decir a los que nos dedicamos a la tecnología educativa y a la educación a distancia desde hace tanto tiempo, en mi caso 3 décadas, igual que al resto de la humanidad, porque digo, una cosa es elegir la educación a distancia por razones políticas, razones que tienen que ver con la democratización, y otra cosa es que de un día para otro se cierren los edificios físicos de las instituciones educativas por razones que nunca logramos ni anticipar, ni pensar, ni en nuestra. Para mí esta es como la imagen de mi peor pesadilla, es algo que no hubiera elegido tampoco, ni que viviéramos una pandemia, ni el dolor que atravesamos, ni la tragedia de tantas familias que perdieron sus miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso fue lo que pasó. La pandemia, desde mi punto de vista, como decía, agarró mejor parados, permítanme usar esa expresión tal coloquial, algunos países que habían trabajado muy sistemáticamente en la inclusión digital. Ceibal es un ejemplo, claro. Sin embargo, también nos mostró lo complejo, ¿no?, de la inclusión digital que requiere un edificio de cierres escolares, de edificios escolares, donde uno decía, bueno, los chicos están conectados porque tienen un dispositivo, pero resulta que la conectividad no necesariamente funcionaba en la casa, o una conectividad que servía para hacer determinadas tareas escolares, bueno, ya no alcanza cuando hay 5 personas, 2 adultos que teletrabajan, 3 chicos, chicas en edad escolar. Entonces, la situación de inclusión que se genera y los desafíos en materia de inclusión, digamos que quedan planteados blancos sobre negro. Pero asumiendo unas condiciones, digamos, básicas de inclusión, donde hay algún dispositivo, hay algún tipo de conectividad. Nosotros estudiamos una serie de escuelas, hablando con docentes como ustedes, con equipos directivos, y estudiantes, y empezamos a ver como ciertas recurrencias de lo que había pasado. Y acá voy a plantearlo rápido, esto lo he escrito, y ahora les voy a mencionar algunos de los trabajos, pero básicamente lo que detectamos fue que en la primera fase de la pandemia hubo, primero, ciertas alteraciones muy interesantes desde el punto de vista pedagógico. Alteraciones que veníamos planteando que eran necesarias para generar esa reinvención de la práctica. Alteraciones de espacio. Si las 4 paredes del aula ya no alcanzaban, el espacio mutó claramente. Empezamos a enseñar desde cualquier otro lugar, especialmente en nuestros hogares. La alteración del tiempo, que es la alteración que los docentes que entrevistamos dicen que es la que se dio más profunda. Algunos colegas dicen, al desmaterializarse el tiempo contenido en la institución escolar, eso cambió profundamente, el tiempo se sobrecargó, se solapó, se desmaterializó, se diluyó, se pegoteó, dicen algunos estudiantes. Y esta es una buena noticia en muchos sentidos para la pedagogía. El currículum, del cual prácticamente en toda la región hubo acuerdos a nivel de los países para decir hay que priorizarlo. Vaya, yo hace años que vengo hablando de la necesidad de pensar en términos de un currículum más minimalista para hacerle lugar a los temas nuevos, a los temas centrales, a los temas relevantes. ¿Qué es relevante en una pandemia? Bueno, preguntas que se instalaron a medida que vivíamos semejante crisis. Y después, por supuesto, también hubo alteraciones interesantes en términos de la evaluación. Sin embargo, cuando miramos lo que sucedió en la primera etapa, lo que prima es la puesta a disposición. La puesta a disposición, yo en algún momento la llamé a principios de 2020 el revoleo. Dejemos de revolear PDFs, dije, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, que los estudiantes tengan algo en la mano, mandemos mandemos actividades, mandemos textos, mandemos audios, mandemos videos, en algunos casos materiales impresos, pero todo con esta lógica del mandemos. Hay algo interesante ahí del on demand. Bueno, vos tenés todo, ya verás qué podés hacer con eso, pero no es educativo planteado así.
Y esto generó bastante, como en algunos sentidos, malestar, familias que decían, bueno, pero ahora yo soy responsable de la educación formal. No, no sos responsable de la educación formal, para eso estamos quienes nos formamos para la educación formal, ¿sí? Sin embargo, esto ocurrió en términos generales, por supuesto hay grandes excepciones, pero esto en la generalidad. Y una de las marcas que más me preocupa de este periodo es que mucho de lo que se envió, incluso en aquellos casos en los que se contó con plataformas, fue de carácter individual. Yo digo, qué tema para pensar que en el momento en que nos estábamos quedando más solos, más aislados, más quietos, aunque en Uruguay el periodo en el que esto sucedió fue bastante más corto, las tareas fueron individuales. Y ahí casi les diría que perdemos como la razón de ser de las plataformas tecnológicas que están concebidas para la colaboración. La colaboración cuando uno está trabajando virtualmente porque no puede encontrarse físicamente, educándose, aprendiendo, enseñando. Hay un segundo momento de la primera fase de la crisis donde hubo mucho énfasis puesto en esto que estamos haciendo ahora, en tener actividades sincrónicas. Y si había algo sincrónico, entonces ya estaba, era la clase. Y ahí también hay como cosas para pensar, ¿no? En lo sincrónico el énfasis vuelve a estar puesto en la figura del docente que además este docente, la cara del docente, vuelve a estar puesto en la explicación del saber construido. Los casos donde hubo mucha interacción en estas situaciones, de nuevo, fueron excepcionales, no fueron la mayoría. Y ahí nos quedan como preguntas para hacernos. Ahora bien, bueno, como les decía, esto está publicado hay un artículo, por ejemplo, en esa revista que les estoy compartiendo ahí. Ahora bien, mucha de la gente que entrevistamos nos dice, bueno, pero esto fue así porque pensábamos que esto iba a durar muy poco. Nadie pensó que íbamos a vivir 2 años en pandemia. No, claro, pero bueno, ya llevamos 2 años en pandemia. Y estos 2 años nos permitieron hacer un profundo proceso de aprendizaje, incluso de aceleración del uso de las tecnologías en la educación, digámoslo también en los sectores que se hacían más los distraídos y las distraídas. Sin embargo, hay algo de este momento de la historia que tiene que es más del orden de lo que Franco Berardi denomina una mutación. No es que la pandemia empezó y terminó, de hecho no sabemos si terminó, no sabemos qué nos espera en los próximos meses, a pesar de que ya contamos con vacunas, nos preocupan las mutaciones del virus, además de la mutación que es un cambio muy profundo en términos de la historia, del que todos salimos en algún sentido distintos, con marcas en nuestra subjetividad que tenemos claro ya a esta altura que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Ahora bien, en términos de esa mutación, de lo que pasó en estos 2 años, Jorge Carrión, en un trabajo que se llama Lo Viral, que es justamente un diario de pandemia, sostiene que hubo tendencias culturales que también se profundizaron. Y esas tendencias culturales tienen que ver con este tipo de objetos que usamos a diario, que incluso creamos a diario, a los que él denomina objetos culturales vagamente identificados, a diferencia de las series, que es un objeto cultural claro. Estos son, digamos que más difusos. Carrión dice que, por ejemplo, pensemos en los audios que nos mandamos todo el día sin parar, en los microvideos que también nos mandamos, pero que se ven en los memes, en todo el material que vamos compartiendo en las diferentes redes, los hilos de Twitter, las historias de Instagram, las performances en TikTok, todas las formas de conversación que tienen lugar en las redes sociales, y que hace que cuando uno las mira como conjunto, reconozca que tienen ciertos rasgos, ¿no? Son sintéticas, bueno, la síntesis no es un tema menor. Howard Gardner hace ya años señaló que una de las inteligencias del futuro iba a ser la inteligencia sintética. Son sintéticas, duran poco. Si uno mira todos los tweets que hubo ayer alrededor de Succession, bueno, hoy ya probablemente no sea tendencia. Duró
anoche, ¿sí? Tal vez un poco hoy, mañana ya nos olvidamos. Son audiovisuales más que textuales, y tienen la intención de volverse viral, de llegar a muchísima gente. Cuando uno piensa en todos estos rasgos, está prácticamente, les diría, en las antípodas de lo que hacemos en la escuela, de lo que seguimos haciendo en la escuela, que es textual, que es largo, que buscamos que sea perdurable, que en general no lo ve casi nadie, más allá de la familia, eventualmente. Entonces, acá es donde me parece que tenemos que poder reconocer, en términos de perspectiva, qué significa esta mutación para nuestras prácticas escolares. Porque si, como dice Barico, nosotros ya veníamos medio rezagados, aun cuando contáramos con programas de acceso a dispositivos y conectividad, y además los cambios culturales en esta suerte de mutación se profundizan y hacen que la gente navegue aguas muy distintas en términos de los fenómenos de los que participa, bueno, la escuela de alguna manera está en el ojo de la tormenta. Y está en el ojo de la tormenta, pero de nuevo, no porque las evaluaciones den así o asá, sino por esa suerte de abismo que se está dando entre la cultura que tenemos los adultos, la formación que tuvimos como docentes, y esos jóvenes y esas niñas y esos niños que, sobre todo cuando tienen acceso, y celebramos que eso suceda, forman parte de una cultura que es completamente diferente y que cuando vienen a la escuela no le encuentran demasiado sentido. Ahí es donde me parece que tenemos que poder generar como un punto de mira bastante crítico, pero crítico en el sentido de decir, nosotros no podemos hacer cargo de esto y podemos aprovechar este gran momento de aprendizaje que nos tocó a la fuerza para ver cómo empezamos a generar procesos de rediseño. Acá voy a traer una hipótesis, es una hipótesis un poco realmente dura, pero es una hipótesis, es solo a los efectos de que podamos pensarlo juntos, ¿no? Yo creo que hubo un proceso de generalización en todas estas fases que marco y en lo que pasó también en este año, en el uso de las tecnologías en la educación. Como les decía, creo que incluso los más distraídos y distraídas empezaron a decir, bueno, che, pero ¿y dónde está el campus virtual? ¿Esto cómo lo subo? ¿Esto cómo lo mando? Ayúdame acá, sea allá. Pero creo que esas inclusiones de tecnología fueron más efectivas que genuinas, si alguien recuerda una categoría que trabajé ya hace muchos años. Se dieron más en espejo con los modos de ejercer la práctica de la enseñanza prepandemia, y se dieron, está bien, en un contexto de tanto apuro respecto de cómo salir adelante, bueno, fue lo posible. Pero siento que estamos en este momento, y en términos de perspectiva, caminando por la cornisa, ¿no? Es como si, por un lado, dijéramos, bueno, vamos, este es el empujón que necesitábamos para entrar en la cultura contemporánea, pero por otro lado, o sea, podemos pisar el palito y trastabillar y caer en las prácticas prepandemia, que no solamente son de la didáctica clásica, sino que ahora van a ser todavía menos relevantes, por todo lo que acabamos de vivir todos, incluidos nuestros estudiantes. Y ahí quiero decir que creo que el polo de transformación del tiempo que viene va a venir por el lado de los estudiantes. Estudiantes que empiezan a decir, ¿para qué vamos a ir si el docente va a estar 2 horas explicando? Que haga un podcast, por ejemplo. Digo, hay algo que todos rescatamos, que todos queremos, que todos valoramos, de estar en las instituciones, en los edificios de las instituciones, en los edificios físicos de las instituciones. Pero la pregunta es, ¿para qué vamos a estar? Ahora que sabemos que hay mucho de lo que se hacía que se puede hacer remotamente. Y entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es tener un marco, ¿no? Un marco para pensar. Digo, yo acá tengo un ejercicio de marco, que es el que propuse en mi libro publicado este año, Educación en Pandemia, pero es un marco provisorio, es un marco posible entre muchos otros posibles. De hecho, digo, Uruguay
creo que es un ejemplo en materia de adopción de marcos, porque en la Red Global de Aprendizajes, que estoy segura que muchos de ustedes conocen bien, desde hace ya tiempo se adoptó el marco de la pedagogía de aprendizaje profundo de Michael Fullan, y me parece que eso da una buena orientación de sentido, primero de la importancia de contar con un marco, y segundo de cómo los marcos se estructuran bien procesos de revisión de prácticas. Pero bueno, este es el que yo me animé a ensayar en la pandemia. Yo creo que lo fundamental es que el marco que propongamos parta de la premisa de comprender que si hasta acá la revolución mental nos había pasado un poco por el costado, ya no nos puede pasar por el costado. Nosotros tenemos que poder generar prácticas que al mismo tiempo estén pensando en el motor físico y en el motor virtual. Si los chicos y las chicas están en las instituciones físicas, en los edificios físicos de las instituciones educativas, genial, pero al mismo tiempo tienen que tener, en términos de ese aprendizaje que despliegan, componentes virtuales, porque eso es la construcción del conocimiento en la contemporaneidad. Eso es lo que esa es la trama que se les va a pedir que entiendan cuando vayan a la universidad, cuando se integren plenamente, que eso es lo que necesitamos que suceda al mundo del trabajo. Entonces, si tenemos la dicha de estar en los edificios físicos, pero la experiencia que ofrecemos solamente sucede en esa realidad física, no estamos incorporándolos en el mundo contemporáneo del conocimiento. Y para mí, con el aprendizaje que tuvimos, cualquier práctica que tengamos tiene que tener esto como premisa. Bueno, retomando la idea que ya comenté o ya anticipé de transformación, me parece de problematización, creo que tenemos que pensar que todas nuestras prácticas tienen que tener alguna orientación que se les da la idea de que podemos transformar algo de lo que está fuera de la tarea educativa. Algún problema de la comunidad, algún eje de debate de la sociedad, algún tema candente, digo, seguir viviendo en una pandemia nos da un montón de oportunidades en términos de horizontes de transformación. Uno podría decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que en Mercedes no haya contagio cero de enfermedades virales? No solo de coronavirus, de todas las enfermedades virales. ¿Qué tendríamos que hacer para que suceda eso? ¿Sí? Bueno, me parece que eso le da sentido a los aprendizajes que tenemos que hacer en lengua, en matemática, en ciencias naturales, ordenan esos aprendizajes. Y creo que uno podría decir, bueno, esto es un tema que se puede organizar desde las políticas, sí, se pueden hacer consensos, pero también a nivel de las instituciones, también a nivel de grupos de docentes al interior de las instituciones. Y esto puede seguir la línea del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en problemas, de los casos. Cada uno le dará el sabor que le quiera dar. Pero lo que me parece fundamental para que los niños y las niñas y los jóvenes puedan sentir ese compromiso con la experiencia de estar en las instituciones, hay algo que le tenemos que dar que es sentido. Y para mí la idea de que uno puede cambiar el mundo para vivir en un mundo mejor es un gran organizador de sentido. Creo que además además el marco está pensado para que el eje esté puesto en la producción de las y los estudiantes y no en la explicación del docente. Me parece que las explicaciones ya aprendimos cómo si hace falta entregarlas de diferentes maneras, de modos más oportunos, para que los estudiantes puedan verla, por ejemplo, en un video que eligen cuándo ver, o leerla en un texto que eligen cuándo leer, o simplemente remitiéndonos a la bibliografía existente. Sin embargo, lo que necesitamos es que los estudiantes estén queriendo producir, interactuar, colaborar, porque la producción, cuando los problemas son complejos, requiere que sean resueltos por más de una persona. Y yo me imagino esto, estudiantes que vienen a la escuela diciendo,
vamos a cambiar la historia, y para eso lo vamos a hacer entre todos, y para eso no alcanza con matemática, o sea, hay que ir a propuestas más integrales, que además se sostienen muy bien en las plataformas, porque cuando uno dice, bueno, este es el problema, es tan complejo, un estudiante tiene que colaborar con todo su curso, a veces con otros cursos, con sus docentes, a veces con otros especialistas, y esto se sostiene más allá del aula y del momento del aula. Hay que tener propuestas, hay que tener entornos tecnológicos que lo sostengan. Bueno, ustedes cuentan con plataformas que pueden sostener estos procesos de colaboración. Y en este sentido, los encuentros, bueno, son encuentros para discutir lo que hicimos, para ver cómo lo vamos a hacer, para dialogar con alguien que nos va a ayudar a validar, para contarle la historia a otro pueblo que tampoco tiene enfermedades virales. O sea, el encuentro no es el encuentro para escuchar al docente repitiendo lo que dice el libro de texto. Es un encuentro creativo, es un encuentro imaginativo, es un encuentro para ir más allá de lo que ya estábamos haciendo y seguir aprendiendo. Y esto también reubica las evaluaciones, ¿no? Porque yo digo, cuando estamos en este modo producción y estamos colaborando, lo estamos haciendo en las plataformas y todo el tiempo estamos viendo lo que está sucediendo, los docentes podemos intervenir oportunamente, decir, no, che, no es por acá. Vamos a tener que acomodar esto, vayan a consultar a tal persona, revisen lo que hicieron. Eso es enseñar. Y entonces no tenemos que estar todo el tiempo controlando con las evaluaciones si los estudiantes están aprendiendo lo que queremos que estén aprendiendo, porque sabemos que están aprendiendo lo que queremos. Y si no están aprendiendo, hay que intervenir oportunamente y decir, vamos para allá. Entonces esto como corre el centro de esta preocupación por la evaluación centrada en el control y la pone como en una dimensión más ecológica, como sostuvo en su momento también Howard Gardner, segunda referencia a Howard Gardner del día. Yo estoy organizando las dimensiones de este marco con la idea de ensamble. Yo creo que tenemos que de alguna manera abandonar, una palabra un poco fuerte, pero bueno, ya es diciembre, podemos decir cosas fuertes, abandonar la idea de planificación clásica. Creo que esta cosa de planificación individual, secuencial, lineal, no nos está ayudando a tener como este tipo de propuestas. Elegí la palabra ensamble, porque el ensamble es esa suerte de escultura tridimensional, el ensamblage, que se va organizando con diferentes texturas, con diferentes materiales, con diferentes manos, y va ganando volumen. Y no está escrita de hoy para siempre, es una escultura que va ganando volumen. Entonces, si yo tengo un ensamble que me permite decir, vamos a trabajar como escuela, o como año, o como articulación de materias, para que en este pueblo haya contagios virales cero, no haya contagios virales, bueno, tal vez al principio puse una interacción con un hospital de la zona, pero con los profesionales y las profesionales de un hospital de la zona. Pero tal vez en el devenir del proyecto decidimos que tenemos que hacer una consulta con profesionales de un hospital de Washington. Y eso no lo sabía el día que empecé, lo sé a los 2 o 3 meses. Por supuesto, digo, pensar en términos de ensamble requiere una aproximación a un currículum más minimalista, donde no tengo que enseñar 400 temas en un año. Voy a ir por 2, 3, 4 grandes proyectos, y si logramos hacerlos, ese va a ser un año totalmente transformador para los estudiantes. Se van a acordar para siempre de lo que vivieron, porque entre otras cosas lograron transformar su comunidad, cambiar en un sentido acotado, pero importante, el mundo. Y eso es lo que necesitamos que aprendan. Quiero decirles, y acá sí ya voy con la perspectiva, es un poquito, es un poquito fuerte, pero ténganme un minuto de paciencia. Yo creo que nosotros, sobre todo en este año 2021, cuando pasó un poco el cimbronazo del momento inicial, entramos en algo parecido a la experimentación, a decir, bueno, ¿por qué no probamos a hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué no aprovechamos todo lo que profundizamos de nuestro uso de las plataformas tecnológicas?
¿por qué no nos juntamos a hacer cosas? Dado que una de las cosas me parece más interesantes de la pandemia fue que los docentes empezamos a hablar mucho de cómo hacer la práctica de la enseñanza. Y me parece que esa experimentación puede capturar bien la idea de ensamble, ¿no? Decir, bueno, no voy a planear más una práctica de la enseñanza que esté solamente pensada para el plano físico. Pero de nuevo, no porque esa sea una exigencia, otra nueva exigencia burocrática. No, porque eso es el conocimiento hoy. Ahora bien, cuando lo planteamos en estos términos, ¿no? Experimentar, ensamblar, hay algo de lo que se está hablando mucho en estos días, y se está hablando mucho de esto respecto al 2022, que es decir, bueno, tenemos que avanzar, este encuentro habla de eso, hacia una realidad híbrida. Para mí, la hibridación es esto, es al mismo tiempo. Si la escuela está abierta, ojalá igual tenemos que tener una experiencia virtual, que sucede, que es sostenida en entornos tecnológicos. Si la escuela está cerrada, la educación es mayormente virtual, igual tenemos que tener una inscripción en el territorio físico, porque las transformaciones son también ahí. Entonces, esto es lo que no quiero lo que desearía que no se vuelva a desarmar. 2022 para mí es un año que va a ser totalmente crítico respecto de decir, vamos a poder sostener propuestas híbridas en este sentido. Ahora bien, no sé si me están marcando el tiempo a mí, permítanme, voy a chequear esto. No. Ahora bien, si pensamos que antes de la pandemia, y aún en los contextos en los que había tecnología a disposición, la didáctica clásica seguía siendo hegemónica, yo lo creo, más allá de esfuerzos de los que muchos de nosotros participamos, seguramente por eso estamos acá discutiendo estos temas, la didáctica clásica era hegemónica antes de la pandemia. Con la alteración de las condiciones, la mutación de la pandemia, hubo un primer momento como de puesta a disposición. Bueno, mandemos cosas, tengamos a la gente ocupada. Después se nos vino en contra, porque todo eso hay que corregirlo, pero bueno, es otro tema. Después tuvimos un fuerte foco en lo sincrónico, y cuando fuimos aprendiendo y nos fuimos dando cuenta que la cosa se extendía, y cuando se entró como en esta zona experimental. Pero una zona experimental que tiene que ser documentada, que tiene que ser comprendida, donde encuentros como este alimentan el proceso de construcción sobre lo vivido. El tema que tenemos, y a mí lo que les aseguro que me quita el sueño, es que hasta acá, porque la pandemia sigue, porque sigue habiendo contagios, porque hay burbujas que se abren, que se cierran, chicos que están en la escuela y el otro día no están, toda esta coyuntura hace que en algún sentido las condiciones de tiempo, de espacio, de currículum y de evaluación sigan alteradas. Hasta ahí. Pero la pregunta es, termina la pandemia, ojalá, pero con un retorno a la presencialidad plena, ¿vamos a poder defender la hipótesis al mismo tiempo? ¿Vamos a tener fuerza para sostener esta idea contemporánea del conocimiento, donde las cosas no suceden más en un único plano de la realidad y tienden a ser híbridas o combinadas, o como queramos llamarlas? La pregunta es, ¿vamos a lograr mantener esto? Bueno, una directora de escuela, una directora general de una institución educativa a la que entrevisté y le planteé esto, me dijo, olvídate, me dijo, o sea, la presencialidad nos succiona, se vuelve atrás indefectiblemente. Y yo creo que este es el problema, y por eso celebro que me inviten a participar en un evento que sucede en este momento y nos permite pensar 2022, ¿no? Con estos meses que vamos a tener como para decantar lo que sucedió. No nos puede succionar la presencialidad, porque lo que había antes con la presencialidad prepandemia era un sistema que funcionaba con una aproximación muy clásica, y que en ese aspecto clásico era expulsivo. O sea, hacía que muchos chicos y chicas se desengancharan del sistema y no terminaran la escuela, por ejemplo. Entonces, eso es lo que no nos puede pasar. Tener un sistema que en sus rasgos pedagógicos didácticos
que no leen la contemporaneidad termina siendo injusto. Ahora, por supuesto, hay experiencias que vienen lidiando con esto y tratando de desarmar esto desde hace mucho tiempo. Y yo, en ese sentido, creo que la red global de aprendizaje, por ejemplo, tiene esa marca. Pero, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo generamos a escala, cómo hacemos que toda la educación pública de nuestra región, incluido Uruguay, genere pasión por aprender, por conocer, ganas de estar en la escuela, de compartir, de colaborar, de contar la historia de lo que construimos a la humanidad? Me parece que con todo lo que nos pasó, con todo lo que fuimos capaces de resistir en estos 2 años, lo que quedó claro es que tenemos la fuerza para pegar ese salto hacia adelante. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a pegar? Quiero dejar algunas claves para... parece que se me... espérenme un segundito. A ver, tengo trabada la presentación. Un segundo, que ya termino, déjenme un segundito que estoy con un problema que se me trabó. Ahí, quiero dejar unas... Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sigo compartiendo? ¿Alguien me puede confirmar? No, ahora no te vemos. Ok, un segundito. Ahí vamos. Quiero dejar algunas... Ahora sí. Gracias. Quiero dejar algunas claves para terminar, que me parece que van en ese sentido. Creo que tenemos que construir acuerdos, que cuando las cosas cambian o cuando queremos que cambien, los acuerdos que teníamos antes no sirven. De nuevo, por eso creo que es importante estar acá invitados por las autoridades educativas, juntarnos a pensar qué queremos que suceda, y creo que esos acuerdos incluyen una actualización de los marcos, ¿no? De los marcos pedagógicos didácticos. Acá una nota para quienes están en formación docente. Yo creo que la pandemia, con todo esto que genera, hace que los enfoques teóricos que teníamos desarrollados en materia fundamentalmente didáctica antes de la pandemia, estén perdiendo fuerza interpretativa. Lo digo con total responsabilidad porque me siento parte de esa construcción. Creo que vamos a tener que construir marcos nuevos para pensar las prácticas de la enseñanza a partir, por supuesto, de estas experiencias que fuimos haciendo estos años, ¿no? Que en muchos casos las hicimos rápido, como les decía, en otros casos con más tiempo, con una mejor posición de experimentalidad, pero en cualquier caso los marcos van a tener que cambiar. Y creo que en ese proyecto los institutos de formación docente, el sistema formador, es clave, porque tiene que, junto con las universidades, tienen que poder mirar, bueno, cuáles son las prácticas renovadas, cómo construimos marcos sobre esto, cómo formamos a los docentes ya en estos marcos renovados, para que cuando vayan a las escuelas ya estén listos para esta vida tan de contingencia que tenemos en la mutación. Creo que la fuerza que logramos como docentes en estos 2 años, donde nos encontramos mucho a hablar sobre la pandemia, donde hicimos conversatorios, webinars, formaciones, especializaciones, con un objeto que es la práctica de la enseñanza, bueno, creo que ahora eso tiene que llegar a la posibilidad de construir prácticas de la enseñanza conjuntamente. Yo creo que esos ensambles no son construcciones de un docente, se tocan a la manera de un ensamble, ¿no? De un conjunto musical, donde cada uno viene con su género, con su formación, con su instrumento, y toca. Me parece que además el hecho de que estemos en las plataformas ahora mucho más masivamente nos ayuda a compartir. Y entonces, ¿por qué no hacer entre 5 un proyecto y sostenerlo? Y que esa sea la actividad principal del año. Un ensamble, que es un ensamble que se hace entre 5 docentes, no uno solo con su alma, 2 horas por semana, sino donde la principal dedicación de los estudiantes es a eso. Creo que además una de las cosas también donde los estudiantes van a funcionar como polo de transformación es que el hecho de haber hecho cosas distintas en este tiempo muestra que ya no hay
O sea, no estamos limitados a ofrecer un único camino a los estudiantes. Y eso es inclusión también. No todos los estudiantes aprenden igual, eso ya lo sabíamos. Pero ahora no necesitamos enseñarles a todos lo mismo al mismo tiempo, exigirles que hagan lo mismo al mismo tiempo. ¿Por qué no podríamos tener para un estudiante que tiene más dificultad en matemática más tiempo dedicado a ese estudiante, por ejemplo, a través de propuestas que las hace en la plataforma y que requieren que tal vez no esté tanto tiempo presencial en cosas que le resultan totalmente fáciles o no le interesan? ¿Por qué no empezar a pensar esas posibilidades? Creo que además, en muchos casos, nuestra aproximación a la tecnología hizo, al contrario de lo que parece, que nos acercáramos a nuestros estudiantes y nos ayudó a comprender más el tipo de experiencia que ellos tienen a lo largo del día. Y creo que este puede ser un camino para reconocerlos como sujetos culturales, distintos de nosotros, como diría Philip Jackson, y trabajar con eso, ¿no? Porque cómo uno educa a alguien que no termina de entender qué hace todo el día en Twitch. Bueno, tenemos que ir y ver qué hace, comprender, que nos expliquen, que nos muestren y decir, ¿y nosotros por qué no podemos estar ahí, generar una propuesta ahí con ayuda de nuestros estudiantes como parte del codiseño? Creo que además, si nos sorprende como un rebrote, de nuevo, ojalá que no, nosotros no podemos decir que no sabíamos que estas cosas pasaban. Creo que al mismo tiempo también nos ayuda a brindar la continuidad en situaciones no solo de cierre, de intermitencia, de contagios, de suspensiones parciales, etcétera, etcétera, pero incluso en aquellos casos donde nuestros estudiantes dejaban de estar en la escuela secundaria de la región, esto es bien común y todos lo sabemos, porque tenían que quedarse, hacerse cargo de sus hermanos y hermanas, porque atravesaban situaciones de embarazo, porque había situaciones de dificultad que no les permitía venir a la escuela todos los días, porque no contaban con los medios para hacerlo. O sea, todas esas son situaciones donde también podemos brindar la continuidad si tenemos una propuesta más híbrida. Y bueno, creo que además tenemos que volver a apasionarnos, ¿no? Fueron años muy difíciles. En este sentido, mis queridas y queridos colegas, quiero decirles cuánto reconozco y admiro el esfuerzo que hemos hecho para sostener la práctica. Pero está claro que nos cansamos, nos desgastamos, nos agotamos, nos sobrecargamos, y creo que nosotros mismos necesitamos reencontrarnos con la pasión a la hora de enseñar. El otro día escuché a una exfuncionaria de una provincia de Argentina decir, hablamos de que los chicos no tienen ganas de ir a la secundaria, y en realidad son los docentes los que no tienen ganas de ir a la secundaria, y a mí esas cosas me resultan profundamente dolorosas. Y creo que nosotros tenemos que reencontrarnos con las ganas, porque como una sociedad que vive semejante golpe como es de la pandemia, y donde además ya en muchos casos veníamos haciendo algo en las instituciones educativas, creo que la hipótesis de experimentalidad, de decir, bueno, vamos a hacer un 2022 que porque es más híbrido, es más inclusivo, va a hacer que se empiecen a mover otras cosas, y cuando se empiezan a mover otras cosas, y cuando además lo hacemos colectivamente, esa es la chance que tenemos nosotros de reenamorarnos de nuestra profesión, de tener ganas, de volver a sentir eso que es ese cosquilleo imposible de contarle a alguien que no es docente, que sentimos cuando entramos al edificio físico de la institución, cuando entramos al aula y también cuando entramos a una de estas plataformas. Creo que lo importante en este sentido es como reencontrarnos con la esperanza, ¿no? En un mundo con una crisis tan importante, con tantas pérdidas y con tanto dolor y con tantos desafíos desde el punto de vista del ambiente, desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la paz, desde tantos puntos de vista, tener la esperanza que cada día, si apostamos a esta suerte de volver a pensar la enseñanza, recrearla, vamos a generar más inclusión, más ganas, que todos nuestros chicos y chicas terminen la educación básica, accedan a la educación superior y también la terminen y tengan las mejores oportunidades en el mundo del trabajo. Bueno, creo que vamos a tener esa certeza inmensa de que estamos construyendo desde cada clase un mundo más justo. Para mí, el camino
de la reinvención de la práctica es eso, pensar que podemos tener un sistema educativo más potente, que retenga, que lo haga con propuestas de muchísima calidad, concebidas para este tiempo complejo que nos toca vivir, y que lleguen a cada uno y una de los chicos de nuestros países, y de nuevo, que hagan que terminen el sistema y que sigan en los niveles superiores y tengan las mejores oportunidades en sus vidas, que eso no es ni más ni menos que cumplir el derecho que tienen a ser educadas y educados. Dejo acá. Muchísimas gracias por este tiempo, un placer siempre estar en diálogo con mis colegas de Uruguay, y bueno, me quedo por si hay algún comentario, pregunta o reflexión. Muchísimas gracias, muchas gracias Mariana, este aplauso es para ti. No sé si alguien del público aquí presente o a través de Zoom desea hacerle alguna pregunta, algún comentario. Me encantaría escuchar algún comentario, por lo menos. Sí, claro que sí. Aquí van escribiendo algunos participantes. Alguien que se pare, se acerque, me salude. Fue muy clara tu exposición realmente, así que bueno, a veces también uno tiene como que tomarse un tiempo para que las cosas decanten y bueno, y reflexionar, y a veces surgen como dudas y eso después también, ¿no? No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. Aquí nos dice coincido con lo compartido. A ver, Cecilia, si estás ahí a mano, Cecilia Lola, que coincide, a ver si querés abrir el micrófono y contarnos algo. Vamos a intentar. Cecilia, ¿algo para comentar? ¿Alguna pregunta? Ha salido nominada. Cecilia, Leonardo, Alejandra, ahí estoy viendo. Cristina. Nombro a los que veo acá, porque los que están ahí en la audiencia física no las encuentro. Cecilia va a hablar. Vamos todavía, Cecilia. Sí, la verdad que Cecilia, buenas tardes. todos te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que la cámara no se abrió, pero bueno, la verdad que agradecerte, Mariana, y saludar a todos los presentes, porque realmente me siento identificada con lo que has planteado, y eso me da como que voy por buen camino en mis pensamientos. Para lograrlo estamos a una distancia, ¿verdad? Pero eso no significa de que estoy mal rumbeada. Es decir, anhelar y tener esa como objetivo para poder cumplirlo. Lo que tú hablas de lo híbrido, cómo llevarlo desde la territorialidad, cuáles son esas metas, esos objetivos por cumplir, y bueno, y lo de apasionarnos, soy una convencida de ello. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por compartir. Un gran abrazo, un gran abrazo. Bueno, cariños para todos. Ahí Cecilia menciona algo importante, ¿no? Lo de estar rumbeado, que me gusta mucho como idea. Uno cuando genera propuestas de reinvención, y sobre todo ahora si vamos a lanzarnos a estos escenarios más híbridos, siempre tiene dudas. Pero creo que lo fundamental es que nosotros, primero que hay algo importante, que es que hablemos con los estudiantes sobre si estamos rumbeados o no, porque ¿quién mejor para decirnos esto está bueno así como lo estás planteando, me encanta este proyecto, esto no tiene ni el menor sentido? Ahí de nuevo creo que se abre el juego a la posibilidad de tener situaciones de codiseño, eso por un lado. Por otro lado, documentar lo que hacen, que es diferente, ¿no? Documentarlo, ahora hay millones de maneras de hacerlo, desde generar audios sobre la clase que ustedes terminan de vivir, se los pueden mandar a los estudiantes, pueden escribir a la manera de crónicas, ahora tenemos la posibilidad de grabar prácticamente todo lo que hacemos y volver sobre eso, y mirar qué nos pasó con eso, qué es lo que profundamente sentimos que estuvo
que fue poderoso y que lo que no fue, y sobre eso construir, ¿no? Sobre eso. Yo creo, hace mucho tiempo pienso que en materia de lo que denomino enseñanza poderosa, es más importante ese proceso de reconstrucción que el de planificación. Creo que cada vez que uno revisa y además lo hace explícito con los estudiantes, mi maestra Edith Litwin, digo, era una militante del metaanálisis de la clase, de volver a contar lo que había pasado y revisarlo en otro plano. Me parece que cuando uno revisa lo que hace, y lo hace público además, y mira las zonas que tiene de profundización, etcétera, etcétera, ya empieza a pensar distinto lo que sigue. Yo creo que es un ejercicio casi más interesante que el de pensar por adelantado, el de mirar lo que acaba de suceder y reconstruirlo críticamente y analíticamente para pensar lo que sigue. Gracias, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, un placer enorme haber compartido esta instancia contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por sumarte a nuestro congreso. Y bueno, desde aquí te despedimos con un fuerte aplauso, muchos cariños y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones a todo el equipo de ANEP por organizar este interesantísimo encuentro y bueno, sobre todo gracias por invitarme. Deseo que mis colegas de Uruguay puedan descansar, puedan recuperarse, bueno, ya empezar a pensar un 2022 que en materia educativa sea bien transformador. Muchas gracias, espero estar pronto por ahí, les mando un gran abrazo. Gracias a ti y un abrazo desde la otra orilla. Que estén bien.